Un día como hoy, un 3 de marzo pero del año 705 en China, se restablece la dinastía Tang tras el interregnio de Wu Zetian. En 1845, la Florida se convierte en el estado número 27 de los Estados Unidos. En 1857, en el marco de la Segunda Guerra del Opio, Francia y el Imperio Británico declaran la guerra a China. En 1878, se firma el Tratado de San Stefano, que pone fin a la guerra ruso-turca, que duró del 877 a 1878 y determina la independencia de Bulgaria del Imperio Otomano. En 1904, en España, se promulga la ley que establece el descanso dominical. En 1910, se conocen los primeros éxitos en el tratamiento de la sífilis con salvarsan, arsfenamina, medicamento desarrollado por el serólogo Paul Ehrlich y su colaborador japonés Sahashiro Hata. En 1923, aparece el primer número de la revista Time y en 1938, en Arabia Saudita se descubre el petróleo. Por último, en Argentina, en el 2020, un 3 de marzo, se confirma el primer caso del coronavirus en Argentina. Era un hombre que volvía de Italia. Un 4 de marzo, pero de 1789, en los Estados Unidos entra en vigor la nueva Constitución, declarada por el Congreso de la Confederación. En su 10ª reunión, en 1811, en viaje hacia Inglaterra, por el Océano Atlántico, fallece Mariano Moreno, político argentino, miembro de la primera Junta de Buenos Aires. En 1861, en los Estados Unidos, Abraham Lincoln asume la presidencia. En 1885 asume Cleveland. En el 89 asume Benjamin Harrison. Y en el 1897 asume William McKinley. Todos asumieron un 4 de marzo. En 1906 en México, el tifus causa 4.000 muertos. En 1964, en los Estados Unidos, un jurado federal encarcela a Jimmy Hoffa, presidente del sindicato de transporte Tramster Union, por haber sobornado a otro jurado federal. En 1962. En 1968 en Barcelona, Pablo Picasso dona al museo que lleva su nombre su extraordinaria serie de lienzos, inspirada en las Meninas. En 1979 en España sucede la primera huelga total de futbolistas. En 1992 nace Eric Lamela, un muy buen futbolista argentino. En el 99 el Club Racing de fútbol es condenado a la quiebra. En el 2000 Sony Entertainment presenta PlayStation 2. En 2010 un terremoto de magnitud 6.4 sacude Taiwán, hiriendo a 96 personas. Un 5 de marzo pero de 1616, la Iglesia Católica condena el libro de Copérnico que demuestra que el Sol no gira alrededor de la Tierra. En 1644 en Valencia, el rey de España funda la primera galera, una cárcel femenina. En 1931, en Venezuela, es fundado el Partido Comunista de Venezuela. En 1946, Winston Churchill habla por primera vez de la Guerra Fría y el telón de acero en un discurso pronunciado en Fulton, Estados Unidos. En 1965, el pueblo cubano dona 10.000 toneladas de azúcar a Vietnam. En 1966, en Vietnam, en el marco de la invasión estadounidense, en la que Estados Unidos será derrotada en el 73, se produce una intensificación de los combates. En 1975, en Buenos Aires, los montoneros y el Frente Argentino de Liberación liberan al presidente de la Suprema Corte de Justicia, secuestrado el 28 de febrero de 1975, a cambio de la liberación del guerrillero Sergio Schneider. En 1979, la nave no tripulada estadounidense Voyager 1 logra su máxima proximidad a Júpiter. En 1985, un incendio devasta las Islas Galápagos. En 1991, Irak libera a todos los prisioneros que capturó durante la invasión estadounidense en la Guerra del Golfo. En 1991, en Puerto Rico, se declara el idioma español como la única lengua oficial de ese país, derogando la cooficialidad del idioma inglés. En 2008, la avioneta de matrícula OB-1266 de Aeroica se estrella en Nazca, en Perú, matando a 5 turistas franceses y dejando herido al piloto. En el 2013, Hugo Chávez, presidente desde 1999 hasta el 2013 de Venezuela, nos abandona. Y en el 2020 se da en España el primer fallecimiento por COVID. Un 6 de marzo pero de 1447, Nicolás V asume como papa. En 1714 se firma el Tratado de Paz que pone fin a las luchas entre Francia y Austria en la Guerra de Sucesión Española. En 1862, durante la segunda intervención francesa en México, sucede la explosión de la colecturía de San Andrés, en la que mueren accidentalmente
aproximadamente más de 1000 soldados y civiles. En 1882, en La Habana, la empresa estadounidense Edison Telephone Exchange inaugura el primer servicio telefónico de Cuba. En 1899, en Alemania, la empresa farmacéutica Bayer registra la aspirina como marca registrada. En 1902, en Madrid, se legaliza oficialmente el Real Madrid Club de Fútbol, que ya había nacido a finales del año 1900. En 1913, en Baltimore, Estados Unidos, mueren 100 personas a causa de la explosión de un depósito de dinamita. En 1916, en aguas de Brasil, se hunde el transatlántico Príncipe de Asturias. Perecen 338 pasajeros y 107 tripulantes. En 1934, en el Reino Unido, el Partido Laborista vence por primera vez en las elecciones generales. En 1945, en Alemania, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense ocupa la ciudad de Colonia. En 1957, Ghana se independiza del Imperio Británico. En 1959, en La Habana, el gobierno cubano aprueba la rebaja del 50% en los alquileres de las viviendas. En 1964, el líder del grupo Nación del Islam, Elijah Muhammad, oficialmente rebautiza al boxeador Cassius Clay con el nombre de Mohamed Ali. En 1964, en Grecia, Constantino II asume el título de rey. En 1970, en el Reino Unido, los Beatles publican su penúltimo álbum, Let It Be. En 1984, en el Reino Unido se inicia la huelga de mineros. En 1986, fue el último avistamiento del cometa Halley en las cercanías de la órbita a la Tierra. Se calcula que la próxima visita será en el año 2061. En 1987, el transbordador británico Herald of Free Enterprise se hunde en las aguas de Bélgica. Perecen 193 pasajeros. En 1994, en Oracle, Arizona, se inicia la segunda cuarentena que finalizará en un fracaso de un año de un equipo de 8 científicos dentro del millonario proyecto Biosfera 2, construido como ecosistema autosuficiente, de donde surgieron muchas historias y hasta creepypastas, como el experimento ruso del sueño. Si escuchaste hablar de este experimento, déjame un comentario. En 1999, en un bosque de las afueras de Denver, en Estados Unidos, Eric Harris y Dylan Klebold registran en su videocámara una práctica de disparos junto a unos amigos. Y estos no saben que se trata de un ensayo general de lo que acontecería un mes después, en la famosa masacre de Columbine. Un 7 de marzo, pero del año 321, el emperador romano Constantino declara el domingo como séptimo día de la semana, en lugar del sábado judío. En 1827, en el Cerro de la Caballada, en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina, se enfrentan las fuerzas del Imperio de Brasil, comandadas por el capitán James Shepard, con la guarnición del Fuerte del Carmen, comandada por el coronel Martín Lacarra, en lo que se dio en llamar la Batalla de Carmen de Patagones. En 1827, en Veracruz, México, las tropas estadounidenses justamente toman esta ciudad. En 1849, en Santiago de Chile, Alejandro Sicarelli, pintor italiano establecido en Chile, funda la primera academia de pintura de este país. En 1876, en Estados Unidos, Graham Bell patenta el teléfono, basado en diseños del italiano Antonio Meucci, residente en Nueva York. En 1902, en Tweebosch, Transvaal, en el marco de las guerras de los Boer, los africanos vencen a los británicos, capturan a su general y a 200 hombres. En 1912, Ronald Amundsen anuncia el descubrimiento del Polo Sur. En 1924, Carl Wilhelm Raimund descubre el asteroide Arcadia, número 1020. En 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los aliados toman el puente de Remagen, el último puente sobre el río del Rin. En 1958, en Buenos Aires, Argentina, se funda la Universidad Católica Argentina, o UCA. En 1965, en Selma, Alabama, Estados Unidos, un grupo de más de 600 protestantes pacíficos marchan para cruzar el puente Edmund Pettus, encabezados por John Lewis y Housey Williams, con la intención de denunciar la falta de derechos electorales y demandar el voto para las personas de raza negra. La policía estatal de Alabama carga contra los manifestantes, dando pie a una brutal confrontación, que pasaría a conocerse como Domingo Sangriento. Las retransmisiones y fotografías que dieron fe de la
absurda crueldad del sur segregacionista contribuyeron a que se aprobara la Ley del Derecho al Voto en 1965. En 1978, en Argentina, en la localidad cordobesa de Morteros, sucede un tornado F4, dejando 6 muertos, más de 200 heridos y gran cantidad de daños materiales. En 1978, el sencillo Night Fever de los Bee Gees fue el sencillo número 1 del chart de Billboard de los 100 más escuchados durante 8 semanas. En 1981 se lanzaba con éxito desde el Cabo Cañaveral, en un cohete Thor Delta 301D8, el primer observatorio solar orbitado por los Estados Unidos. En 1992 sale al aire por primera vez el primer capítulo de la exitosa serie de anime Sailor Moon. En 1999, en la ciudad de Avellaneda, en Gran Buenos Aires, Argentina, se celebra el Día del Hincha de Racing. Al no estar habilitado el club para jugar la primera fecha del torneo, debido a la quiebra económica de este, los hinchas llenaron el estadio El Cilindro, sin que su equipo juegue, en forma de apoyo. En el 2019, en Venezuela sucede el mega apagón en las turbinas del embalse de Guri, dejando al país entero sin luz durante 5 a 7 días. En el 2021, con motivo de inicio de la Copa Libertadores Femenina y de antesala al Día de la Mujer, la Conmebol definió el 7 de marzo oficialmente como el Día del Fútbol Femenino de Sudamérica. Un 8 de marzo, pero del año 415, en Alejandría, Egipto, una turba furiosa lapida a la filósofa, astrónoma y escritora egipcio-romana Hipatia. En 1610, en Madrid, España, el rey Felipe III dispone que se establezca la Inquisición católica en Cartagena de Indias, actual Colombia. En 1678, en los Países Bajos, la ciudad de Gante se rinde ante 40.000 soldados franceses. En 1799, en París, Francia, un incendio, al parecer intencional, destruye el Teatro del Odeón. En 1801, en Alejandría, Egipto, los británicos destruyen la expedición francesa dirigida por Napoleón. En 1820, en Madrid, España, Fernando VII jura la Constitución y suprime la Inquisición. En el año 1900, las mujeres alemanas dirigen una serie de peticiones al Reichstag para exigir el acceso a la universidad y la posibilidad de presentarse a oposiciones. En 1907, en Austria, los Landtag deciden establecer el voto general y obligatorio. En 1909, en el Vaticano, el Papa Pío X anula la prohibición de matrimonio mixto en Hungría. En 1910, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y, a propuesta de Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. En 1910, en España, el rey Alfonso XIII autoriza que las mujeres españolas realicen estudios superiores. En 1910, Raimond de la Roche se convirtió en la primera mujer en obtener un título de piloto. En 1914, en Alemania, Suecia y Rusia, se conmemora por primera vez, de manera oficial, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En 1917, en Rusia, se da inicio a la Revolución de Febrero, por una manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y se considera un antecedente de la Revolución Rusa, que sería en octubre de ese año. En 1922, en China, se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En 1923, en Madrid, en la Universidad Central, el físico Albert Einstein es investido doctor honoris causa. En 1923, en la Unión Soviética, Lenin se ve obligado a abandonar definitivamente el poder por su enfermedad. En 1927, en Hungría, la Nueva Moral decreta confiscar las fotografías de muchachas que muestren las rodillas. En 1936, en España, se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En 1948, en Estados Unidos, el Tribunal Supremo declara anticonstitucional la enseñanza de la religión en escuelas estatales. En 1965, en el marco de la Guerra de Vietnam, llegan a Vietnam las primeras tropas estadounidenses. En 1971, Mohamed Ali es derrotado por el campeón del mundo de boxeo de los pesos pesados, Joe Frazier. En 1977, la ONU proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres y la Paz Internacional. En 1979, China retira sus tropas de Vietnam. En 1986, en Santiago de Chile, se realiza una multitudinaria manifestación de mujeres contra el dictador Augusto Pinochet, con 101 detenidas y muchísimas heridas. En 1998, en Colombia, se celebran elecciones tras una ofensiva guerrillera que causó al menos 200 muertos. En la semana previa a los comicios, la victoria es para
para Ernesto Samper, que obtiene una cómoda mayoría en el Senado. En 2005, un grupo de arqueólogos descarta que el faraón Tutankamón fuera asesinado, tras estudiar la momia con modernos escáneres. En 2011 se celebra el centenario del Día Internacional de la Mujer. En 2012, en Buenos Aires, 110.000 hinchas del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, de todo el país, se reúnen en Plaza de Mayo para reclamar la vuelta a Boedo. En 2014, en el Océano Índico, desaparece sin dejar rastro alguno el vuelo 370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777-200, que llevaba 227 pasajeros y 12 tripulantes. Hasta el día de hoy no se han encontrado los restos, ni cuerpos ni caja negra de la aeronave mencionada. En 2016 fallece George Martin, el productor e ingeniero de los Beatles. En 2017, en la Champions League, el Barcelona elimina al PSG en la vuelta de los octavos de final, jugada en el Camp Nou, tras ganar por 6-1, habiendo el equipo francés ganado por 4-0 en la ida jugada en París, para un global de 6-5 a favor de los catalanes, siendo esta la primera y única vez en la historia de la competición europea que un equipo logra remontar una eliminatoria en la cual el rival tenía 4 goles de ventaja por encima de él. En el 2021 fallece Cepillín, presentador de televisión y cantante mexicano. Un 9 de marzo, pero del año 590, Bahram VI es coronado rey de Persia. En 1796 se casan en Francia Napoleón Bonaparte y Josefina de Beauharnais. En 1839 se firma en México el Tratado de Paz entre México y Francia, que da fin a la Guerra de los Pasteles. En 1846 se da por terminada la primera guerra anglo-sig, que enfrentó al Imperio Británico y al Reino Sig. En 1862 se da la batalla de Ironclads, navíos blindados de la Guerra de Secesión estadounidense. Tras el ataque sureño con el Merrimack en Virginia, los norteños envían al acorazado Monitor. El resultado fue indeciso, pero los norteños se quedaron con la bahía. En 1868 se estrena Hamlet. En 1916 Alemania le declara la guerra a Portugal. En 1955 Nikita Khrushchev es nombrado secretario general del Partido Comunista en la Unión Soviética. En 1957 se registra un devastador terremoto de 8.6 en las Islas Andreanov, que provoca un tsunami. En 1959 se pone a la venta Barbie, la muñeca más famosa del mundo. En 1961 el Sputnik 9 lleva a la perra Chernushka al espacio. En 1973 España y China restablecen relaciones diplomáticas. En 2002 en Jerusalén un terrorista palestino hace estallar una bomba que lleva en su cuerpo. Fallecen 11 personas y hiere a 54 en un café. En 2015 ocurre el accidente aéreo de Villa Catelli. Chocan 2 helicópteros, mueren 10 personas, entre las cuales había varios deportistas. En el 2016 se da un eclipse total de sol, visto desde el sudeste asiático y Australia. En el 2020 en México se realiza el paro nacional de mujeres para concienciar sobre los feminicidios y la violencia a la mujer. En 1988 nace Diana Olea, esta preciosura con la que tuve la suerte de casarme. No necesita mucha presentación. Gracias por compartir conmigo. Un 13 de marzo, pero de 1639, el colegio Harvard, o Harvard College, recibe su nombre en homenaje al clérigo John Harvard. En 1781, en Bath, Inglaterra, el astrónomo alemán William Herschel descubre el planeta Urano. En el año 1900, en Francia, una ley limita a 11 horas la jornada laboral de hombres y mujeres. Un 13 de marzo de 1925, en el estado de Tennessee, Estados Unidos, una ley prohíbe la enseñanza de la teoría de la evolución de Charles Darwin por contradecir el dogma judeo-cristiano de la creación. Adán y Eva reemplazaron al mono. En 1968, en la base de pruebas de armas químicas y biológicas del ejército de los Estados Unidos, en el estado de Utah, un jet esparce gas nervioso que en los días siguientes producirá la matanza de ovejas de Skull Valley, en la cual morirán unas 6.000 ovejas. Un 13 de marzo de 1988, entre las ciudades de Aomori y Hakodate, o Hakodate, en Japón, se inaugura el túnel Seikan, el túnel submarino más largo del mundo. Un 13 de marzo del año 2003, la revista Nature informa que se encontraron en Italia huellas de un humano erguido hace 350.000 años. Un 13 de marzo del 2020, Donald Trump declara emergencia nacional en los Estados Unidos por COVID-19 e inicia el confinamiento en España. Un 14 de marzo, pero del año 1519, en las costas del Golfo de México, desembarca Hernán Cortés con 700 hombres para emprender la conquista del país. En 1800, en Roma, el cardenal Barnabá Chiaramonti es elegido como papa con el nombre de Pío VII. En 1903, en México se funda la
la ciudad de Mexicali, Baja California. En 1915, frente a la costa chilena, en el marco de la Primera Guerra Mundial, la Marina de Guerra británica hunde el acorazado alemán SMS Dresden. En 1972, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se estrena la película El Padrino. En el 2004, en Rusia, Vladimir Putin es reelegido presidente. En el 2010, el 80% de Chile queda sin suministro eléctrico en el apagón de Chile del 2010. En 2013, Xi Jinping es elegido presidente de la República de China, República Popular de China. En 2018, es asesinada en Brasil la concejal y luchadora social Marielle Franco. En el 2018 también fallece Stephen Hawking, físico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico, británico, nacido en 1942. En 2019, la misión tripulada Soyuz MS-12 despega rumbo a la Estación Espacial Internacional. Un 15 de marzo, pero del año 44 a.C., Julio César es asesinado por un grupo de senadores romanos llamados los Libertadores. En el 1530, en Jalisco, México, el militar español Nuño de Guzmán conquista el cacicazgo de Ocotlán. En 1552, en Puebla, México, se refunda la aldea de Teciutlán. En 1781, en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, se libra la batalla de Guilford Courthouse, cerca de la actual Greensboro, en Carolina del Norte, en el que 1.900 tropas británicas, bajo el mando del general Charles Cornwallis, derrotan a una fuerza estadounidense mixta de un total de 4.400 soldados, en una victoria pírrica. En 1814, en el Río de la Plata, frente a Buenos Aires, las Provincias Unidas del Río de la Plata vencen a los españoles en combate en la batalla de la isla Martín García. En 1892, en Inglaterra, en Liverpool, se funda el equipo de fútbol Liverpool Football Club. En 1913, en Buenos Aires, Argentina, se funda el Club Atlético All Boys. En 1971, en Buenos Aires, la banda Box Day edita el álbum La Biblia, considerado uno de los pilares del rock argentino. En 1985, en Brasil, termina la dictadura militar. En 1986, se produce el acoplamiento a la estación orbital Mir de la nave espacial soviética Soyuz 15. En 1992, la banda R.E.M. publica su sencillo Everybody Hurts. En 1994, el asteroide 1994 ES-1 pasa a 165.000 kilómetros de la Tierra, casi la mitad de distancia que existe entre nuestro planeta y la Luna. En 1999, en España, Carlos Moya se convierte en el primer tenista español en alcanzar el puesto número 1 de la ATP. En 2019, el ciclón Idai tocó tierra en Mozambique, causando al menos 205 muertos e inundaciones masivas y cortes de energía en el sur de África. En 2019 también, 50 personas murieron y otras 50 resultaron heridas en ataques terroristas contra 2 mezquitas en Nueva Zelanda. Un 16 de marzo, pero del año 1190, en York, Inglaterra, los cruzados cristianos comienzan la masacre de York. Muchos judíos se quitan la vida para no ser obligados a someterse al bautismo. En el año 1244, en Montsegur, Francia, los cátaros son inmolados en una gran hoguera. En el año 1322, en Escocia, en el marco de la Primera Guerra de la Independencia, se libra la batalla de Boroughbridge. En 1812, en Argentina, en la esquina de las actuales calles Moreno y Perú, en Cava, Mariano Moreno inaugura la primera biblioteca de este país, pública obviamente. En 1938, en Barcelona, España, en la Guerra Civil Española, el bando del Alzamiento Nacional procede con 3 días de bombardeos aéreos contra la población civil, causando más de 1.000 muertos. En 1963, en Bali, erupciona el monte Agung, mueren 11.000 personas. En 1966, en Estados Unidos, se lanza el Gemini 8, el 12º vuelo tripulado estadounidense y el primero que se acopla con el vehículo Agena. En 1968, en la Guerra de Vietnam, soldados estadounidenses matan a centenares de civiles desarmados en la masacre de My Lai. En 1969, en Maracaibo, en Venezuela, 155 personas mueren cuando un avión DC-9 de Viasa se estrella después de despegar. En 1988, en Irak, se produce el ataque químico de Halabja, produciendo alrededor de 7.000 muertos y 10.000 heridos. Los responsables de este ataque fueron Saddam Hussein y Ali Hassan al-Majid, o Ali el Químico. En 1995, en Estados Unidos, el estado de Mississippi es el último estado que abole la esclavitud, tras ratificar formalmente la 13ª enmienda. En 1998, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II pide perdón por la inactividad y silencio de muchos católicos durante el Holocausto judío. En el año 2000, en la ciudad de Nueva York, 3 policías acribillan a balazos a un joven inmigrante haitiano, sin motivo aparente. En 2003, en todo el mundo, se produce la vigilia más grande de la historia, como parte de protestas mundiales contra la invasión de Estados Unidos a Irak. En 2003, en la Franja de Gaza, un soldado
soldado israelí aplasta con un bulldozer a la activista estadounidense Rachel Corrie, de 23 años, que impedía la demolición de hogares palestinos. En el 2008, en el puente internacional Simón Bolívar, entre Colombia y Venezuela, se celebra el gran recital Paz sin Fronteras, con la presentación de artistas como Juanes, Juan Luis Guerra, Carlos Vives y Juan Fernando Velasco. Asisten más de 100.000 personas de ambos países. En 2019, en Argentina, oficialmente se profesionaliza el fútbol femenino. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario que me ayudaría muchísimo. Muchas gracias.